Por lo pronto, sí, muchísimas gracias por No, darnos este espacio. por favor. Primero, entre nosotros, por suerte, sí estábamos teniendo esta relación hace ya, creo que un poco más de un año, que empezamos a relacionarnos más fluidamente, porque también empezamos a trabajar juntos en un proyecto, en CellGo se llama. Y ahí empezamos a relacionarnos mucho más y tener una conversación más asidua. Y yo creo que eso también fue lo que permitió también este cambio de paradigma en mí en un principio. Y en cuanto a la exposición, bueno, sí, primero que es difícil un poco acostumbrarse a todo esto, a toda la cámara, a toda esta, que nos hablen de distintos medios y todo eso, pero por lo menos por mi parte yo lo hago porque justamente hace unos años atrás yo ya lo hice defendiendo todo lo contrario, así que yo creo que tengo que otra vez volver a hacer esta exposición para volver a comentar, a decir mi verdad. Ujú. ¿Es verdad que tu mamá, Andrea Vázquez, te bloqueó el celular? Sí, sí, es correcto. Me bloqueó y me eliminó del grupo familiar, digamos. Que bueno, estábamos solamente mi hermano, ella y yo, pero bueno. Ujú. No, desde que se viralizó el video, que ella lo vio, no tengo ningún tipo de contacto. Esto fue a partir del video, A partir ¿no? del video, sí. ¿Y cómo te sentís vos, Francisco? Y yo, la verdad que... Porque vos fuiste, a ver, para explicarle a la gente, que después vamos a entrar un poquito más en ese detalle, cuando tus dos hermanos se quedan con tu mamá, vos te quedás con tu papá, Claro, ¿no? sí. ¿Y por qué no quisiste entrar en la mentira? ¿Cómo armó la mentira tu mamá? Y bueno, eso justamente es algo que puedo explicar muy bien porque, bueno, primero lo expliqué varias veces y segundo lo viví varias veces. La mentira se va construyendo con lo que necesita, digamos. Siempre que necesitaba que escale la situación, iba agregando cosas. En el caso del abuso, surgió en un régimen de visitas, que en realidad no empezó ahí. En el régimen de visitas surgió una denuncia por miedo o un tironeo de pelo o algo, que surgió porque mi hermano quería quedarse una noche más con su mamá porque, bueno, obviamente era su mamá y él tenía 5 años y cómo no iba a querer quedarse. Pero había un régimen de visitas y había algo que cumplir y tenía que volver. Entonces ella empezó a decir que la única forma de quedarse era que le pase algo. Y empezó ahí esa situación que tantas veces había vivido antes, de preguntas agresivas y constantes durante mucho tiempo, donde no puedes ni pensar ni decir nada más que quedarte ahí y decir que sí para que termine. Y Nacho estaba así, ¿no? Como... Nacho. Bueno, claro, perdón, Nacho mi es tu hermano hermano menor. Sí. menor. Ujú. ¿Te pasó algo? ¿Por qué te querés quedar? ¿Te hizo algo? Te tiene que haber hecho algo, si no, no te vas a tener que volver. ¿Te tiró el pelo? ¿Te asusta? ¿Te da miedo? Y así, durante horas. Yo obviamente lo intenté detener porque en su momento me pasó muchas veces lo mismo. En su momento nosotros vivíamos los tres con mi mamá Ujú. y teníamos un régimen de visitas con mi papá, que es exactamente Sí, la sí, situación claro, contraria. claro. Y cada vez que volvíamos del régimen de visitas teníamos esta situación horrible de tener que inventar algo o buscar algo que pasó malo para poder volver a la normalidad. Entonces, yo ya sabía lo que se venía y intenté detenerlo y me alejaron, me encerraron en la habitación y... ¿Quién te bueno, encerró en la habitación? la verdad que no me acuerdo del todo, pero o sea, me dijeron que me vaya. Sé que había mucha gente en la casa en ese momento. Sé que estaba el asistente social y... Creo que las abogadas del niño también. Sí, ¿no? las abogadas del niño. Chicos, ustedes saben que su mamá respondió hoy. Ah, no tenía... ¿No sabían? No. Sí, respondió en un reel que publicó en Facebook. ¿Podemos ver la primera placa, por favor? Dice, se está usando el testimonio de Tomás para deslegitimar una denuncia de abuso sexual en la infancia y atemorizar a todas las víctimas y madres protectoras. Y sigue. A ver, vamos a la segunda, por favor. Que Tomás se haya retractado no quiere decir que no haya existido abuso. Refleja miedo o presión de parte de su abusador o de su entorno. Hay otra placa, pero me gustaría que Tomás respondiera a esto. Bueno, primero que no tengo contacto con mi padre hace más de una década. Todavía Recién, no lo viste a tu Todavía no lo papá. vi, así que bueno, eso es fácil de desmentir. Yo esto lo hago por mí, básicamente. Justamente
bueno, fue un poco más complejo. Quería primero ordenar un poco, tratar de ordenar un poco lo que comentó recién mi hermano, que esto, justamente como bien dijo, arrancó en el año 2009. Es decir, yo tenía 7, él tenía 8 años. El 2009 fue la separación. En el 2009 fue la separación, Ok, exactamente. Y ahí fue cuando empezó todo, en definitiva. ¿Por qué se separan tus padres? Eh, ¿Por algo puntual o...? Bueno, hay un hecho concreto que él se lo acuerda mucho mejor que yo, que es... Sí, en ese momento mi mamá estaba muy metida con que nosotros éramos superdotados y, bueno, estábamos yendo a un montón de psicopedagogas y nos quería sacar en la televisión y hacer cursos especiales en el colegio. Bueno, lo logró sacarlos en la televisión. Sí, claro, logró sacarnos en la televisión, pero mi papá le había pedido No que... de la mejor manera, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, exactamente. Y bueno, entonces mi papá, como quería que tengamos una infancia más normal, él le dijo, si vos lo sacás en la televisión, se terminó. Y bueno, como lo hizo, a pesar de eso, se separó y ahí fue que empezó todo bueno, todos los comentarios terribles a mi papá, que es un monstruo, que por culpa de él no podemos, no nos podemos ir de vacaciones, o por culpa de él, qué sé yo, no te puedes comprar ese juguete, o tenemos una deuda de gas durante el resto de, no sé, durante los próximos 10 años porque él falsificó el medidor, o no sé, cosas así que... Sí, todo lo malo que pasaba Claro. era responsabilidad de él, Exactamente. literal. No, que no nos pasa la cuota alimentaria, que esto, que lo otro, y así constantemente cargando negativamente a nuestro padre. Pero iba a esto porque en motivo de esto se da el régimen de visitas y justamente como comentó recién Fran, cuando volvíamos de estos regímenes de visitas es que comenzaba esta especie de interrogatorio inducido, digamos, en donde las preguntas eran ¿te hizo esto o esto? Digamos, y en ambos casos era algo malo, digamos, o sea, llegamos y nos decía ¿qué te pasó? ¿Qué te hizo? Porque algo te hizo. Bueno, y ahí es como se hacen estas Ahora, famosas... había mucho encono de tu mamá hacia tu papá, ¿no? No pareciera como algo más, tal vez, profundo, ¿no? Que ustedes salgan en televisión o no. Pero bueno, tal vez eso ustedes no lo conocen. Perdón, No, que había como mucha bronca de ella hacia él. Sí, a ver, era difícil la relación en general. Ya, o sea, cuando estaba viviendo juntos también, o sea, nos lo cargaba muy negativamente sobre cómo nos castigaba a nosotros por cómo las conductas que teníamos como chicos, ¿no? Y quería hacerlo ver como que eso era maltrato y que nos estaba maltratando y ya desde ahí. Y bueno, se multiplicó todo justamente con el régimen de visitas. Y ahí aparecen estas famosas 40 denuncias. 40 denuncias. Porque justamente... Bueno, en este marco hay una tercera placa, una respuesta que hace tu mamá y que dice lo siguiente. Vamos a verlo. El abuso no se prueba solo con testimonios. Hay pruebas de que el hermano menor presentó lesiones físicas graves. Francisco, esto que dice tu mamá, ¿qué significa? Sí, bueno, yo tengo dos respuestas para dar. A ver. La primera es que las lesiones físicas no están probadas en un principio porque la única prueba que hay es la perita oficial que trabajaba, eso es lo más increíble de todo, o sea, trabajaba codo a codo con una asociación que estaba de parte de ella, que era Claro. con Liliana Hendel y Claro. Casacidín. Recordamos a la gente, Liliana Hendel es una funcionaria, es la secretaria de Diversidad y Género de La Matanza, nada más y nada menos, Claro. que sería la jefa de tu mamá. Tu mamá también Exactamente. trabaja ahí. Sí, sí. Andrea Vázquez trabaja ahí. Entonces, esa es nuestra perita oficial. Imagínate qué prueba puede tener eso. Y segundo, por otro lado, esto es algo que me enteré hace muy poco, pero al parecer, si es que existió algo, que yo no lo puedo afirmar, toda nuestra familia tiene una condición de ¿cómo decirlo? De constipación, claro. Lo que tiende a generar lesiones. Tanto mi mamá como mi tía, como mi abuelo, como yo, tenemos esa situación. Entonces, Me contaba una criminalista un caso muy similar con esta problemática. Esto que estás diciendo de una nena, que también le habían hecho una falsa denuncia al padre y la nena tenía un problema de constipación. claro. Sí. Y digo porque hoy se habló, Gustavo Carabajal y otros medios hablaron de una especie de red de peritos y de psiquiatras como confabulados de algún modo, como un negocio detrás de las falsas denuncias por abuso Sí, sexual. la realidad es que habría que hacer una investigación de todo esto, porque yo, de vuelta, yo no lo viví de esa manera, pero bueno, ahora lo veo desde retrospectivamente y hay un patrón que es muy llamativo. Es decir, fue todo orquestado de una manera que me llama poderosamente la atención. O sea, la denuncia, creo que arrancaste diciendo que la había hecho mi mamá, y ella estratégicamente no hizo la denuncia, sino que la denuncia la hizo este organismo, Casacidín. Bueno, es lo que ella dice. Es justamente
esto lo hizo para Ella dice evitar que la que denuncia ella sea la hizo una trabajadora social o algo así. no sé, creo, la primera denuncia tengo entendido que la había hecho, no recuerdo cómo fue, pero bueno, había sido esta organización, un psicólogo me parece. Y esto fue orquestado, o sea, esto sí yo recuerdo que había una planificación porque estaba en el interior de esa casa, y era, ¿por qué? Porque de la otra manera iban a hacer que la periten a ella y como que su escudo es que por qué se están, o mejor dicho, por qué están haciendo el foco en ella cuando en definitiva no es ni la denunciante. Era como para correr y salvar de esa parte que en definitiva hasta ese día y al día de hoy tiene una pericia hecha que dice que tiene una psicopatía narcisista, o sea... Ella tiene una pericia hecha. Una pericia oficial, si no me equivoco. Claro, ¿Y sí, quién le hizo la pericia? Los peritos oficiales de algún juzgado, que no recuerdo exactamente, pero no era... Bueno, hablamos de Liliana Hendel, que bueno, trabaja en el municipio de La Matanza. El primero que debería denunciar es al propio Fernando Espinosa, ¿no? Que está procesado por abuso sexual. Eso es lo que no se entiende, ¿no? Un grupo de falsas feministas, digo yo. El feminismo es otra cosa. Bueno, Liliana Hendel es esta funcionaria que estuvo detrás de todo, digamos, que por lo menos ayudó a tu mamá a armar todo este embrollo familiar tan doloroso, ¿no? La escuchamos. Creo que los varones mienten. Al revés de lo que sucede habitualmente, que cualquier ciudadana o ciudadano es inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario, yo creo que en las situaciones de violencia de género, por la dimensión del problema, debe invertirse la carga de la prueba. Es decir, si yo digo que él es culpable hasta que demuestre su inocencia. Bueno, esto es lo que prima ahora, ¿no? El varón es culpable por el hecho de ser, está invertida la presunción de inocencia. Eso es exactamente lo que pasó. ¿Qué les dirían hoy, Tomás, qué le dirías hoy a tu papá? Bueno, yo creo que el mensaje se lo intenté transmitir, pero en principio, perdón por todos estos años que sostuve algo que no era. Pero bueno, también no, o sea, yo me hago responsable justamente de que en definitiva fui yo el ejecutor, pero bueno, lamentablemente estaba convencido de que lo que yo estaba haciendo estaba bien. Por eso es que en su momento, cuando transcurrían estos hechos, yo no lo veía como una agresión, lo veía como un acto de justicia para el agresor de mi hermano. Entiendo, claro. Es más, como lo dije, yo festejé cuando lo metieron preso a mi padre, que en ese momento es mi progenitor. O sea, yo todo este tiempo estoy haciendo un trabajo que yo no le podía decir ni papá. O sea, realmente yo le tenía miedo a una persona que en definitiva no hizo nada. Tomás, yo pensé mucho esta semana, creo que todos hablamos, con mi producción quedamos como muy conmovidos con el caso. A ver, yo entiendo esto que contaba Francisco, que una madre, lamentablemente lo hacen muchas, ¿no? Porque es una forma de maltrato infantil, hablar mal del otro padre, bueno, estas cosas que ustedes están contando, decirle es malo o hizo tal cosa. Pero ¿cómo llegás vos a construir un hecho que no sucedió, que es un abuso sexual? ¿Cómo llegás a creer eso? Bueno, creo que sería... Sí, me gustaría arrancar con esto, que creo que lo puedo explicar mejor, que es que yo, como bien dijiste, yo siempre defendí a mi papá y no quise caer en la mentira de la última denuncia, pero sí que hice una denuncia. Yo en su momento, cuando teníamos el régimen de visitas con él, lo denuncié de que me había empujado por las escaleras, que eso nunca pasó, pero durante muchos años estaba convencido de que me había tirado por las escaleras. ¿Vos lo denunciaste a él por esto, a tu papá por esto, porque tu mamá te lo había dicho? Claro, sí, exactamente. Fuimos al Garraham y presentamos la denuncia de que me había tirado por las escaleras. Pero en realidad lo que pasó es que me caí porque la escalera tenía una alfombra y se salió y me caí por las escaleras. De vuelta, esto lo sabe ahora. Claro, sí. El problema es que esto pasa, no es algo tan simple como decir, bueno, tu mamá te decía esto. Era una construcción cotidiana en donde de forma subliminal se iba insinuando ciertos hechos o introduciendo hechos sobre una realidad, sobre un hecho que había pasado, que a ver, él concretamente se había caído y se había lastimado. Y empezó a tergiversar esa realidad día a día. Hay una hoy hablaba con una psicóloga, después si querés lo vemos, que es especialista en violencia familiar y en este tipo de casos, y ella habla de un término que se llama gaslighting, que es una película, que es la película, creo que es Gaslighting, donde se le va, sobre todo en un chico y con alguien con autoridad como es tu mamá, 7, 8 le va años, modificando las percepciones a ese chico y lo va confundiendo. Eso se llama gaslighting, esto que vos estás contando. Bueno, en realidad pasó esto, y yo me llevo a convencer de que pasó esto. Claro. ¿La tenemos la placa de Patricia? A ver.
Usar a un hijo en la guerra con el ex es una forma de maltrato infantil, la madre va confundiendo al chico, lo hace dudar de sus propias percepciones y entrar en un conflicto de lealtades, que esto me parece importante, ¿no? ¿Es mamá o es papá? No hay palabra más Si apropiada. conflicto de lealtades, si yo la amo a mi mamá, le creo, entonces mi papá es malo, ¿no? Pará, y la necesidad de defenderlo. Claro. Eso también es muy importante. O sea, justamente hoy contó Fran algo que yo me lo había borrado de la mente, que era cuando nosotros a veces teníamos llamadas con nuestro progenitor, con nuestro padre, cuando estábamos viviendo con nuestra mamá, nosotros teníamos que en esa llamada demostrar cuánto lo odiábamos y expresar todo el odio, y ella estaba atrás como apabullándonos, felicitándonos por esto, y era como esto que decías vos, esto de la lealtad. Es concreto el término. Claro, exacto. Bueno, y contabas esto, pero yo le preguntaba a Tomás cómo saltamos a yo fui abusado. ¿Eso cómo lo construiste? Bueno, concretamente, aparte de defender lo de mi hermano, yo efectivamente me sumé a esta denuncia que había realizado mi hermano a través de lo que sea, de este equipo de Casa Sidén, justamente como que también había sido yo víctima de un abuso sexual. A ver, concretamente lo que pasaba, que es un hecho que yo relaté, no recuerdo en qué contexto, pero que yo me bañaba ocasionalmente con mi papá. Esto tampoco recuerdo hasta qué edad, pero fue más o menos hasta los 11, 12 años. A ver, no sé si eso está bien o no sé, la verdad, pero yo no lo viví como algo traumático para nada, y no es que tampoco había ningún tipo de tocamiento, ni absolutamente nada. Era un hecho, digamos, que yo no lo veía como algo, tampoco era algo frecuente, era algo esporádico, no sé, tampoco es que querría darle entidad a eso. Pero justamente en este contexto en donde mi hermano estaba sosteniendo que esta persona era un depredador sexual, y bueno, mi mamá, sabiendo esto, empezó a trabajar sobre esta idea, y que yo había sido víctima de abuso, y que esto es un abuso sexual, más justamente previniendo de una persona que ya tiene una denuncia de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. Eso es lo que en definitiva transformó un hecho que no era nada en una denuncia de abuso sexual, que como lo podría haber sido de maltrato físico. Francisco, ¿y tienen contacto con hay un hermano que quedó viviendo en la casa de tu mamá? ¿Tienen contacto con él? Y yo durante más de una década que no pude hablar con él, ni verlo, ni saber nada de él. Es menor de edad. Claro, sí. Por suerte ahora empecé a tener algo de contacto que, bueno, ahora sé cómo está al menos, sé que le está yendo bien al colegio, y lo que más me duele es que sé que está viviendo lo mismo que nos hizo pasar a nosotros cuando teníamos su edad. Y nada, por eso me parece tan importante sacarlo de ahí, porque entiendo perfectamente la situación que es eso, tener que demostrar odio cuando no lo sentís, simplemente para sentir que estás perteneciendo o sentirte querido, por así decirlo. Y nada, la verdad que bueno, eso. Bueno, hay varias cosas que les querría preguntar, pero ¿cómo influyó, digo, me imagino que esto es muy movilizante para ustedes, en sus vidas personales, toda esta situación, ¿no? Esta última semana y todo lo que han vivido? Bueno, toda esta última semana fue una tormenta de sentimientos, digamos. O sea, yo también visualizando por primera vez un posible reencuentro, en definitiva, con mi papá, y una posible... ¿Todavía no lo viste a tu papá? No, todavía no. Lo único que hicimos hasta ahora fue intercambiar un par de mensajes por WhatsApp, justamente por motivo de este video. ¿Y por qué no se vieron todavía? Y yo, de vuelta, sostengo que fue más de una década que yo lo estaba acusando a él. O sea, tanto como para él como para mí es un proceso bastante complicado. Pero principalmente, o sea, él, entiendo que está muy herido por toda esta situación. O sea, además, claro, es una persona que, de vuelta, yo la ataqué independientemente de que sea su hijo. Ahora, Tomás, yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué te llevó a vos porque vos dijiste, bueno, me di cuenta, ¿no? De repente, después de 10 años, desperté. ¿Hubo un hecho que te haya hecho despertar? No fue un hecho concreto, fue una multiplicidad de hechos. Fueron varios, primero conductas de mi madre en un principio que me hicieron, en definitiva, entender que ella no estaba bien de la cabeza, pero yo de vuelta sostenía que ella no esté bien de la cabeza no implique que haya inventado un abuso sexual. De vuelta, yo eso seguía creyendo porque lo decía mi hermano. O sea, hoy tu hermano menor sigue creyendo en el abuso sexual. Y preferiría no hablar por él. Ok, bien, sí. Pero bueno, volviendo a ese tema, fueron un conjunto de hechos. Yo sabiendo esto, que ella no estaba bien, es que yo me escapo de esa casa. Me voy a mis 19 años, me voy a vivir solo. Digo me escapo porque literalmente terminé viviendo en la casa de los papás de mi novia.
porque era lo único que pude encontrar en ese momento como para decir, bueno, salgo de acá porque no puedo tener un minuto de tranquilidad y sorprendentemente me encontré con lo que era una relación amorosa de verdad. O sea, tanto como con sus hijos o como conmigo, me trataron a mí como un hijo. Y eso la verdad que me ayudó un montón a mí. Al poco tiempo conseguí para mudarme solo también y eso yo creo que fue un primer paso muy importante. Pero bueno, eso lo que ¿Vos vi no fue estás viendo a tu mamá ahora? Hoy por hoy no, desde que la difusión de este video mi mamá me borró y pasé a ser el enemigo. Eso es otro detalle que quería comentar de esto, de cómo me empiezo a hacer este despertar. Desde que me mudo solo, mi mamá había destruido lazos con su hermana, mi tía, porque esta tía había ido a visitarnos cuando nosotros vivíamos con nuestro papá. Y esa actitud había sido para mi madre terrible. Una actitud que no podía ser permitida y por eso pasó a ser su enemiga. ¿Entendés? Y ahí empezaba la desacreditación de ella, de por qué lo que estaba haciendo era terriblemente malo, que un familiar del lado materno apoye al progenitor abusador. Bueno, el implica... conflicto de lealtades que hablábamos el conflicto antes, de ¿no? lealtad. De a quién sos Exactamente. leal. Bueno, yo ¿De qué lado viviendo- estás? Tal ¿no? cual, Que es tan literalmente. Y la sacó, y destructivo. está del otro lado y pasó a ser el enemigo. Y así la trataron hasta mis propios abuelos, los papás de ella. Y consiguió que alejen a mi tía. Bueno, cuando yo me voy a mudar solo, lo que trato de hacer es relacionarme con mis primas en ese momento. Y a partir de esa relación es que me vuelvo a relacionar con mi tía. Y de vuelta me trato de relacionar con mis abuelos, que también en este último tiempo había logrado también ponerlos del lado del enemigo, a través de una acusación de abusador, a mi propio abuelo. O sea, parece que todos son abusadores. Es ya... Sí. Francisco, bueno, a los dos le pregunto, pero fue acusada tu mamá por un fiscal, por falso testimonio y por esto integrar una asociación ilícita, supuestamente. ¿Cómo viviste esto? Y la verdad que después de tantos años, yo lo veo como justicia por fin, realmente, porque desde mi punto de vista me quitó a toda mi familia y lo único que se dedicó en los últimos 10 años a arruinarle la vida a todos mis conocidos y allegados, especialmente a mis hermanos, que bueno, le sigue destrozando la vida al más chico. Y bueno, la ¿No verdad te reconciliarías con tu mamá? yo ciertamente lo intenté y lo soñé durante tantos años que, nada, todas las veces que lo intenté salí herido porque siempre llegaba a la conclusión y siempre volví a ver que era una persona que me venía a hacer daño. Entonces, realmente creo que es una persona que no está bueno tener cerca, al menos ahora que en su situación actual, ¿no? Quizás con un tratamiento pueda llegar a ser una persona más sana. Y bueno, sigue siendo mi madre. Yo la verdad que sufro mucho por esa situación. Sufro mucho porque es mi madre, ¿no? Obviamente. Pero bueno, sí, son sentimientos que no son totalmente contrarios. Bueno, chicos, muchas gracias, Francisco, Tomás. Me parece sumamente valioso el testimonio. Creo que les debe estar pegando también a muchas personas escuchar esto, porque creo que es también una problemática. La psicóloga esta que hablaba decía, las falsas denuncias por abuso en el marco de divorcios traumáticos crecen de una manera alarmante. Así que también uno puede pensar en que se abre y puede ayudar. Muchísimas gracias de verdad por haber venido y haber sido tan sinceros y tan valientes. Muchas gracias a vos por visibilizar esto. Si suena en tu cabeza, tiene que sonar en tu radio. Poné La Nación 104.9 más música, la puedes escuchar online o desde la app de La Nación. Ya volvemos.